Listo, siendo las 4:13 de la tarde del día 5 de septiembre de 2024, damos inicio a la tercera sesión de Física Estable Universitario con el tema de fluidos en la clase 6. Mi nombre es Joaquín Caicedo. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Veremos 4 temas principales, pero pues 3 realmente. ¿Qué es lo más importante de fluidos? Debido a que no quise poner Bernoulli ni Torricelli, entonces pues no nos vamos a complicar, ni tampoco lo del buzo de Descartes. Entonces vamos solo con densidad, presión, principio de Arquímedes, que pues debería haber principio de Pascal por aparte, pero lo quise meter en presión, y caudal, que es una cosita rapidita debido a que es solo para el entendimiento de cómo funcionan los fluidos. ¿Listo? Entonces, antes que todo, tenemos que entender qué es un fluido. Y por fluido vamos a entender un material incompresible, que no se puede comprimir, debido a que el espacio entre sus moléculas está ya separado. Y para poderlo comprimir deberíamos buscar sus moléculas, y las moléculas tienen una energía cinética para su movimiento. Esto entonces no es compresible. Si yo lo tengo, por ejemplo, en un tubo, tengo acá un fluido a lo largo de un tubo y lo comienzo a oprimir intentando de disminuir su volumen, lo que va a pasar es que el fluido va a hacer presión hacia el lado inverso y en determinado momento va a reventar esa pared porque no puedo comprimir esos fluidos. Hay ciertos gases que también entran en esa categoría, pero más que todo en hidromecánica o hidrodinámica, ¿qué es esto? Vamos a considerar agua. Esto rara vez consideramos otro material y si lo consideramos es el mercurio. El resto no vamos a ver ningún otro material. Entonces, definición dada por mí, sustancia que fluye, por eso es un fluido, debido a que no tiene una forma estable o aparente, y lo anterior se da al estar sometido a constantes presiones. ¿Qué pasa? El agua, por ejemplo, el fluido del agua está primero sometido a las presiones de las paredes. Ya vemos que es una presión. Está sometido a la gravedad, está sometido al peso de las partículas que están arriba de las otras, entonces no tiene una forma definida, lo cual le permite fluir como fluido. Entran allí líquidos y gases algunos, pero más que todo son líquidos. ¿Listo? Un fluido. Para poder entender qué son los fluidos, más que todo se trabaja la densidad en esta parte de los fluidos de física. Pues debemos entender qué es la densidad. Con densidad nos vamos a referir al volumen que ocupa determinada masa. Esa es la definición más simple que tiene la densidad. Ya hemos visto qué es la masa, ya hemos visto cuáles son las fuerzas que le afectan, las energías y el trabajo que puede tener. Ahora hará falta entender qué espacio ocupa. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos es hablar de espacios. Antes hablábamos de velocidad, aceleración, posición, etc. Y aquí vamos a hablar ya en 3D. Cuál es el espacio que ocupa, cuáles son las condiciones que tiene, etc. ¿Listo? La densidad la tiene cualquier material, no solo los fluidos, por si acaso, y se calcula de la siguiente manera. La densidad es la relación entre masa y volumen. Para tener un porcentaje o una capacidad de densidad mayor, significa que en el mismo volumen está más comprimido más materia, perdón. Puedo tener 1 metro cúbico, pero en ese metro cúbico yo puedo meter 8 kilogramos de algo y ocupar todo el espacio, como puedo meter 80 kilogramos de algo y ocupar todo el espacio. Esa cualidad es la condición de la densidad. ¿Qué tan comprimido? ¿Cuál es el límite de compresión que puede tener un material? ¿Listo? Las aleaciones pues contarían como un solo material.
los líquidos cuentan como un solo material, los gases cuentan como un solo material, solo que los gases son engañosos porque los gases se pueden comprimir todavía más disminuyendo su volumen, sin disminuir su masa, obviamente. En cambio, los fluidos no se les puede disminuir su volumen porque no son compresibles, los líquidos no se les puede comprimir, pero inténtelo, ¿no? O sea, coloque en una bolsa algo de agua y comience a dejar la bolsa cada vez más apretada o a empujar, empujar y empujar el agua y nunca se va a comprimir. O sea, usted nunca va a ver que tenga un menor volumen. Se va a romper el volumen o se va a alargar el volumen, pero nunca se va a romper o nunca se va a encoger el volumen. Se va a romper la bolsa primero. ¿Listo? Entonces, pues esto es debido a que pues siempre están en constancia de fuerzas estos moléculas de los líquidos, entonces no se van a comprimir porque ya están acostumbradas a las fuerzas. ¿Listo? Por ejemplo, el plomo. El plomo, el coeficiente de densidad del plomo es que quepan 2 kilogramos en 4 metros cúbicos o 4.000 centímetros cúbicos. ¿Listo? En 40 metros cúbicos sería. Sí. A diferencia de la madera, que su coeficiente es de 500 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué significa? Que la misma madera, o en otras palabras, es más compresible el plomo que la madera, porque la madera solo pueden caber 500 kilogramos en un metro cúbico. En cambio, en el mismo metro cúbico pueden caber 11.300 kilogramos de plomo. ¿Listo? A eso se refiere. Mismo volumen, ta, ta, ta. Sí, no hay nada más que mencionar de acá. Hay unos puntos culmen que uno puede ir aumentando. Digamos que la densidad no necesariamente tiene que ser el máximo. Uno puede tener 10.000 kilogramos en un metro cúbico de plomo. No significa que esté completamente denso. De hecho, habrá un espacio vacío. Pero se puede igual trabajar de esa manera, al igual que la madera. ¿Listo? Muy bien. Dentro del trabajo de la gravedad, existe otro elemento y es la gravedad específica o el coeficiente de flotabilidad en el agua. ¿Listo? ¿A qué se refiere el coeficiente de flotabilidad en el agua? Y eso es importantísimo porque aquí entendemos por qué flotan los barcos. ¿Ya? La gravedad específica, PR, o densidad de flotación, es lo mismo, esa P significa densidad. ¿Listo? De hecho está acá también en la fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué pasa? Vamos a agarrar la densidad del objeto y la dividimos en la densidad del agua. ¿Por qué la densidad del agua y la densidad del objeto van así? No necesariamente es la densidad del agua, puede ser la densidad del mercurio o la densidad del hierro líquido, etcétera. Se puede hacer de igual manera. Pero, pues normalmente y casi siempre se trabaja es la densidad del agua. Porque normalmente uno ve barcos flotando en el agua, no el mercurio. ¿Ya? Entonces, nos está diciendo la fórmula. Para saber el coeficiente de flotación, usted tiene que agarrar la densidad de ese objeto y dividirla en la densidad del agua. Si esa división, pues digamos que las densidades se manejan en iguales unidades. Entonces, digamos que yo divido, no sé, 80 kilogramos, bueno, kilogramos por metro cúbico, que es la unidad de la densidad. Kilogramos por metro cúbico, también puede ser en gramo por centímetro cúbico. Y pues abajo pongo el coeficiente del agua. ¿Qué va a pasar? Se va a cancelar esta unidad con esta unidad. No sé si se escucha el ruido de fondo de mis hermosos vecinitos. Se va a dar un coeficiente, un 0, algo, 9, algo, 80, algo, 23, algo o 0,0. ¿Ya? Entonces,
ese coeficiente, ¿qué me va a decir? Esa gravedad específica. Me va a decir si este coeficiente es mayor a 0,0, ese objeto se va a hundir en el agua. Si este coeficiente es menor a 0,0, este objeto va a flotar. ¿Por qué? Porque el volumen, la fuerza de sustentación, que ya vamos a ver qué es eso, pero la fuerza que levanta, la fuerza de empuje que levanta el objeto, es mayor en el agua. O sea, puede levantar el objeto. A diferencia de la fuerza del peso del objeto que se trata de hundir, que es menor a la del agua. Por lo tanto, ¿cuál gana? La mayor, la que empuja. Si la fuerza que tira o la fuerza que hunde es mayor a la que empuja, se va a hundir, básicamente. Tiene toda la lógica del mundo. Y por eso, aquí traje un pequeño ejemplo con dos objetos. Este, pues es, acá. Esta es una superficie con agua normal. Y acá tenemos un objeto cualquiera, que en este caso es como un perfumero, no sé. Si yo lo tiro, no es lo mismo tirarlo desde 1 metro, porque se va a hundir. No, no lo tiro porque salpico el computador. No es lo mismo tirarlo desde 1 metro, porque aquí gana la fuerza en su aceleración. Si yo lo pongo a flotar, ustedes pueden ver, el objeto queda acá flotando. ¿Por qué? Porque el peso que ejerce esto, digamos que esto pesara, no sé, 300 gramos, sería sería 0,3 newtons. Y resulta que el agua ejerce una fuerza de empuje mayor que 0,3 newtons. Ya veremos cuál es. Pero a eso se refiere. El objeto va a flotar. Si yo le comienzo a hacer más fuerza en contra, el objeto se va a hundir. A menos que tenga aire. Porque el aire va a jugar como una fuerza de sustentación. ¿Listo? A diferencia de este otro objeto, unas tijeras. ¿Por qué? Porque acá va a jugar otro elemento que ya vamos a ver. Si yo tiro esto ni siquiera llega a 300 gramos. Estos son como 50 gramos. Porque este objeto, que pesa muchísimo menos que el que sí flota, se hunde, como lo vemos acá en el fondo. Y resulta que eso es debido a unas fuerzas, a las fuerzas de la presión. ¿Listo? Y el principio de Arquímedes, pero ya lo vamos a profundizar. Entonces ya tenemos claro por qué matemáticamente flotan los objetos en el agua. Porque la fuerza con la que empuja el agua es mayor a la fuerza de peso del objeto. ¿Listo? Pero ahora veámoslo desde otras perspectivas, más desde la lógica. ¿Ya? Y para poder entrarnos en ese mundo de la lógica, tenemos que entender qué es la presión. En la clase de ayer vimos, en la de fuerzas, vimos por encima qué era la presión. Pero ahora vamos a entrarnos un poco más en el tema. ¿Listo? La presión es la razón de la fuerza sobre el área. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre más fuerza yo aplique a una misma área, más presión va a tener. ¿Por qué nos importa eso? Acá especialmente en este caso. Porque si la presión, digamos que es un palillo, ¿sí? Un palillo puesto verticalmente. ¿Qué pasa? Ese palillo tiene un área que es la punta del palillo diminuta. Cuando el palillo caiga con su fuerza, que va a ser el peso del palillo, ¿qué va a pasar? El área es muy pequeña. Por lo tanto, esa fuerza se divide en muy pocas partes. ¿Sí? Saraí Arevalo, creo que era. Perdón, es que lo alcé la mano sin querer. Ok. ¿Qué pasa? Es que lo que usted está viendo acá de la presión, para entenderlo más teóricamente, menos teóricamente, perdón, es que digamos que usted tiene 10 newtons, no pongamos la unidad por ahora. No es lo mismo la presión que usted ejerce con 10 newtons en un área de 2 metros cuadrados a la presión que usted ejerce con los mismos 10 newtons de peso, digamos, en 4 metros cuadrados. ¿Ya? Si usted hace la división acá, ¿cuánto le da? 5 newtons sobre metro cuadrado. Y acá, ¿qué le va a dar? 2,5 de presión.
¿Qué significa eso en otros términos? Que esta presión es muchísimo mayor. Por lo tanto, esta presión, la del 5, le puede ganar a la presión del agua, a la fuerza de sustentación del agua. En cambio, esa presión de 2.5 no le va a ganar. ¿Por qué? Porque está más repartido. Piénselo de esta manera. Un buzo, un buceador, mejor dicho, si se para de la nada sobre el agua, ¿qué va a pasar? El área que hay sobre sus pies, el área que tiene contacto con el agua, es muy pequeña, por lo tanto se hunde. Pero hay otra ventaja con esa misma idea. Piénselo en el Titanic. El Titanic, el área que tocaba con el agua era grandísima, por lo tanto se repartía mucho la fuerza. Eso es lo que está haciendo la operación. Me está diciendo, vea, esa fuerza divídala en tantos pedazos de área. Y es eso lo que dice la fórmula, de hecho. Entonces no es lo mismo 10 newtons en este pedacito que 10 newtons en este pedazo. Es una gran diferencia. Incluso si yo le hiciera a usted 10 newtons de fuerza con el dedo sobre la mano, usted pues no siente casi nada. Si yo se los hago con un alfiler, es muy diferente, porque esa presión es una fuerza concentrada. ¿Listo? Entonces, tiene ciertas ventajas. ¿Por qué los elefantes no pueden agujerear un cristal si se levantan sobre él? Porque la superficie de su pata es muy grande. Se puede repartir la fuerza en varios puntos y en las cuatro patas. Pero ¿por qué un tacón de punta afilada sí puede partir un vidrio si se levanta una dama con el tacón? Porque la superficie de contacto del tacón con el vidrio es diminuta y está levantando una fuerza de 700 newtons para una mujer de 70 kilogramos. ¿Listo? Entonces, esa presión es lo que me interesa. La presión es cómo se reparte la fuerza en determinada área. ¿Listo? Eso es importante porque me establece el principio de, de flotabilidad. ¿Qué tanto puede afectar el peso del material repartido el peso en la superficie? Eso es la presión. ¿Listo? A menor área, mayor será la presión. Entre mayor sea el área, menor será la presión. Son inversamente proporcionales. ¿Listo? Con la fuerza, pues sí, sí son directamente proporcionales. A más fuerza, más presión. Entonces, eso. Por acá. Ahora, ¿cómo se mide la presión? Muy bien, un poquito para allá. Oh. ¿Cómo se mide la presión? La presión se mide en pascales. Pascal era un científico, en honor a él. ¿Listo? Recuerden que nosotros lo que tratamos en las ciencias naturales es de hacer las cosas lo más sencillo posible. ¿Sí? Complicarme en el resultado para entenderlo, pero el proceso que sea lo más sencillo posible. Y si yo estoy todo el día trabajando con fluidos, porque es algo muy frecuente en física, pues decir newton sobre metro cuadrado todo el día, o kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre metro al cuadrado, pues queda un poquito demoradito. Lo que solucionaron fue hacer en honor a Pascal una unidad. Un pascal es igual a un newton sobre metro. O sea, una fuerza de un newton aplicada a un metro cuadrado. ¿Listo? Eso es un pascal. Ahora, piénsenlo de esta manera. ¿Dónde tenemos presiones en la vida normal? Tenemos presiones contra el suelo por nuestro peso. Eh, Tenemos presiones contra las paredes o contra los objetos cuando yo empujo. Esta área importa y la fuerza que yo le pongo, eso genera una presión. Presión porque puede comprimir, ¿listo? Por eso se llama así. Importante, la presión comprime. ¡Wow! Eh, Incluso tenemos presiones, por ejemplo acá. Yo tengo estos libros, bueno, dos cuadernos y un libro de transición social en Colombia. Estos libros, cuando ustedes los ven acá, la fuerza de gravedad de este se ve repartida en la gravedad, en el área que tiene sobre el otro. Y estos dos suman sus fuerzas para ponerse sobre este, repartiéndose en el área de contacto de este. ¿Qué va a pasar?
Pues que en todo tiempo tenemos presiones constantes en la vida cotidiana. Un momento. Y siento que eso está, no me gusta tener agua al lado donde estoy trabajando. En todo momento pues tenemos estas presiones constantes en la vida cotidiana. Pero es que hay un problema. El planeta no puede ejercer presiones sobre nosotros, o nosotros no podemos ejercer presiones sobre el planeta de igual manera. Y resulta que sí. Esa es otra forma de ver la, la, la fuerza del peso, ¿no? Porque si yo pongo el peso, pues yo digo es el este, pero ¿qué presión recibe el planeta? Puedo hacer exactamente lo mismo, es eso. Ahora, ¿cuál es la presión que yo estoy recibiendo todo el tiempo? Si yo me pongo a pensar, cuando usted va de Cali a Bogotá, por ejemplo, o de Barranquilla a Bogotá, que es un viaje cortico, cortico, usted siente como una descompensación cuando llega a Bogotá, o al contrario, usted se siente oprimido cuando llega a Barranquilla, Cartagena, Cali. Pero, ¿qué pasa? Resulta que lo que está afectando ahí es la presión del aire sobre su cabeza. Y las presiones del aire, como dijimos que ciertos fluidos eran, eh, gases, pues eso también se puede comportar al igual que un fluido y ejercer presiones. ¿Listo? ¿Qué pasa? La columna de aire, porque imagínenselo así, o sea, si yo estoy acá, así tal cual, hay una columna de aire que parte acá hasta llegar a la estratosfera, y de acá hasta llegar a la estratosfera, es un círculo alrededor de mí, un tubo alrededor de mí. Eso me ejerce una presión, porque todo el tiempo estoy con unas partículas de aire. Usted dirá, pero pues es que el aire no ejerce ninguna presión. Y resulta que sí, pero muy pequeña. Y al nivel del mar, que es la manera más sencilla de medirlo, en las costas de Ginebra y Gibraltar, y pues obviamente de las costas de Hamburg, en Francia, perdón, eh, pues era como complicado decir, voy a medirlo desde París, desde Berlín, cuál es la presión del aire. Y dijeron, no, pues vamos a hacer un consenso, vamos a medirlo a nivel del mar, porque usted como español está midiendo desde acá, yo como francés desde acá, midámoslo desde la costa, que ambos compartimos. Entonces dijeron, la presión que ejerce el aire sobre mí equivale a una atmósfera super original, pero esa atmósfera comienza a contar desde el nivel del mar hacia arriba. Eso, todo eso es una atmósfera. Y cuando yo convierto una atmósfera a pascales, que no es un proceso interesante de hacer, son 2 pasos, me da que una atmósfera, una ATM, como se escribe, equivale exactamente a 101.300 pascales. ¿Listo? Pascales. ¿Qué significa eso? Que en cada metro cuadrado que usted tenga a nivel del mar van a haber 101.300 newtons afectando. ¿Listo? Por metro cuadrado. Entonces, por cada centímetro es algo insignificante. ¿Ya? A eso se refiere Pascal con eso. A eso se refiere el Concilio Internacional con eso, perdón. 101.300 pascales equivalen a una atmósfera. Equivalen un poquito más, creo que era 101.382, pero 101.300, ¿listo? Y ahora piénselo, que es el siguiente punto. Cuando yo me meto en el agua, bueno, me faltó comentar ahí, antes de eso, perdón. ¿Qué pasa cuando yo voy subiendo? Por ejemplo, hoy Barranquilla, nivel C, bueno, las costas del Atlántico, porque Barranquilla no tiene costa, nivel cero, y yo voy subiendo a Bogotá, que tiene, eran 1.223 metros sobre el nivel del mar, creo, 1.200 por ahí. Pues, ¿qué pasa? Cuando yo voy subiendo,
yo también estoy disminuyendo el aire que hay sobre mi cabeza. Por lo tanto, voy disminuyendo los pascales que tengo de presión por cada metro cuadrado. Bueno, los newtons que tengo de presión por cada metro cuadrado. ¿Y qué pasa si voy al camino inverso? Yo siento una presión, por si alguna vez quieren hacer ese recorrido de la meseta cundiboyacense hasta, no sé, Cali, Buenaventura. Ustedes, si van sin detenerse, poco a poco van a ir sintiendo cómo se van presionando. Y al contrario, si van subiendo, sienten una descompensación, sienten como que un alivio, pero a la vez se sienten mal, débiles. Pues resulta que los vasculares del cuerpo, además de las presiones dentro del cerebro, se van descompensando. ¿Por qué? Porque ahora tienen que acostumbrarse a una nueva presión atmosférica, así se le nombra. No es lo mismo la presión atmosférica que hay en Cali, a la que hay en Barranquilla, a la que hay en Cartagena, a menos que sea el nivel del mar, a la que hay en Bogotá. La presión que tengo que soportar yo en Bogotá es muchísimo menor a la que tengo que soportar yo en Cali, porque tengo menos columna de aire sobre mi cabeza. ¿Listo? Por eso luego hay unos refranes populares que los caleños bailan mejor porque tienen más presión sobre la cabeza y que no sé qué, y que los huesos, y toda esa parafernalia. Y que los rolos bailamos mal porque no estamos acostumbrados a las presiones. Maravilloso. Entonces, eso. Ahora, ¿qué pasa? Porque dijimos que eso aplicaba con fluidos. ¿Qué pasa si hago lo contrario a los fluidos, no? Pues hago las presiones normales, pero dentro de los fluidos hay una categoría importante, que son los líquidos. Los líquidos también pueden ejercer presiones, son incompresibles, pero pueden ejercer presiones. Es una ventaja que tienen. ¿No han sentido cuando se meten a la piscina, cuando se meten a un lago, un río, un mar, un océano? Que entre más bajen, más oprimidos se sienten y es más difícil moverse, pues resulta que eso es una propiedad de los fluidos, las presiones, porque lo tratan de comprimir los líquidos a usted. Eso se llama presiones en fluidos. Ya entendimos que es la presión, ahora veámoslos en fluidos. ¿Listo? A ver. Un líquido o un gas no puede soportar un esfuerzo de corte. Yo no puedo decir, de aquí en adelante, o hacer lo suficiente para que se separen dos partes. ¿Listo? Solo se restringe por su frontera. Yo puedo perfectamente hacer una presión sobre un sólido y cortarlo en dos partes o en más, pero es que el líquido, usted péguele a un baldado de agua, el baldado de agua no se va a fragmentar, no tiene forma definida, es un fluido, fluye. Por lo tanto, ejercerá una fuerza contra y perpendicular a dicha frontera. ¿Qué me quiere decir este chorrero? Y es lo siguiente. Me salté. No. La fuerza ejercida por un fluido sobre las paredes de su contenedor siempre actúa perpendicular a las paredes. ¿Qué es perpendicular? Básicamente, esto es un montón de agua y el agua busca pegarse contra las paredes siempre perpendicularmente. Tiene sentido, obviamente. Si yo le abro un hueco, pues aplico un principio que es el de Torricelli, que el fluido pues va a salir en línea recta. Y ahí volvemos con el movimiento semiparabólico de la segunda clase. Si el fluido tiene esta fuerza y usted lo deja salir y le da un camino para ser acelerado, él va a seguir derecho, pero luego se va a ver afectado por la aceleración de la gravedad y va a caer como vemos acá en el ejemplo. ¿Listo? El fluido del agua se muestra el tal. ¿Listo? A eso se refiere. ¿Qué pasa? Las presiones siempre actúan perpendicularmente sobre la superficie. No es nada importante, pero es más o menos ayuda al entendimiento. ¿Listo? Y ahora sí vamos con esta. Analicen acá. Imagínense que ustedes este triángulo y se acaba de meter una piscina. A 1 metro bajo el agua usted no siente casi nada. A 10 metros sobre el agua usted comienza a sentir un peso grande. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que el fluido del agua le está cayendo perpendicularmente en la cabeza y su cabeza tiene que soportar esas presiones. El cuerpo humano soporta más o menos hasta los 60 metros y después revienta. Pero también sus brazos reciben perpendicularmente
las fuerzas, su pecho, su abdomen, sus ingles, sus pies, sus piernas, todo está recibiendo perpendicularmente presiones del agua. Porque recordemos que el agua tiene la propiedad de ser un fluido que recibe constantemente fuerzas, ya se acostumbra a las fuerzas, por lo tanto las libera cuando encuentra algo de por medio, en todas las direcciones. ¿Qué significa eso? Si usted se bota a la piscina, debajo del agua, el agua le va a someter fuerzas en su área, en determinada área, lo que significa una presión. Usted, si se bota al agua, va a recibir presiones en cada centímetro de su cuerpo, sin importar dónde sea. Si lo puede tocar el agua, va a ejercer presiones. ¿Listo? Y eso es lo que vemos acá. Presión de un fluido. Un fluido ejerce fuerzas en muchas direcciones. Intente sumergir una bola de hule en el agua para ver qué fuerza ascendente actúa sobre el flotador. Eso era lo que veíamos acá, que no lo quiero volver a levantar, no va a ser que se me caiga. Esa fuerza del agua. El agua está ejerciendo fuerzas en todas las direcciones constantemente, busca disiparse. Y si usted le mete algo en la superficie y la comienza a empujar, pues el agua va a ejercer una fuerza de sustentación, tercera ley de Newton. Va a ejercer una fuerza de sustentación que intenta de ejercer una presión al estar en contacto con la superficie. ¿Listo? Y pues esta es otra condición importante, ¿no? Primera condición, el líquido no es compresible. Segunda compresión, el líquido tira fuerzas en todas las direcciones perpendicularmente a donde las tire. Tercera condición, el líquido siempre va a tener el mismo nivel. ¿A qué nos referimos con eso? El agua busca su propio nivel, lo que indica que la presión del fluido es independiente del área y de la forma de su contenedor. ¿Qué significa? El agua siempre ejerce las mismas presiones, con la misma cantidad de materia. Ejemplo, acá, como lo vemos acá. Puede que el camino sea raro por donde tenga que pasar el agua, pero el agua siempre se va a nivelar, o los líquidos siempre se van a tratar de nivelar, independientemente de cuál sea el camino que los conecte por debajo. ¿Listo? Eso ofrece una ventaja importante que ya vamos a ver. Eso es la tercera cualidad, una cuarta cualidad, no me acuerdo ya. A cualquier profundidad H bajo la superficie, la presión del agua en cualquier columna de presión P es la misma. ¿Qué significa? La presión que usted tiene en este punto es exactamente la misma que tiene en este punto. No importa si el grosor de lo que está sobre usted es diferente o lo que está debajo de usted es diferente. Mientras usted esté en una misma altura, en dos puntos, va a experimentar las mismas presiones del agua, porque el agua le ejerce la misma fuerza siempre, en los mismos niveles, en su misma área superficial. ¿Listo? Ya es diferente si usted está acá. Esto ya recibe una presión mayor y la de acá pues recibe una presión menor, pero es la misma que la que está acá. ¿Listo? Ahora, aprovechándonos de esa idea, Pascal, el mismo de hace un momento, se le ocurrió decir, ¿qué sucede si yo agarro un tubo en U, un tubo con forma de U, y comienzo a mirar las presiones que hay en cada punto? Y pues el man descubrió esto. A iguales niveles con la misma conexión de agua, a iguales niveles con la misma agua, independientemente de cuál sea el recorrido, va a haber iguales presiones. Entonces, al tipo se le ocurrió lo siguiente. Pues hay rumores de que no fue él, sino otras personas, pero bueno. Entonces digo, si las fuerzas que ejerce el agua siempre son iguales, y las áreas, perdón, las áreas que tiene usted siempre son iguales, significa que las presiones siempre son iguales, independientemente de cómo sea. Y ahí nos dice la ley de Pascal o el principio de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido incompresible y el equilibrio dentro del recipiente de las paredes indeformables se transmite con igual intensidad que todas las direcciones en los puntos no sé qué. ¿Qué me quiere decir esa chorrera? Me quiere decir, vea, presión en este punto es igual a presión en este punto, porque están en la misma altura. Pero lo que me interesa es qué pasa si yo, en vez de evaluar qué presiones tiene el objeto, evalúo qué presiones tiene el fluido. El fluido no se puede comprimir.
Entonces lo que va a hacer el fluido, en ese caso, llega por este lado, lo comprime y lo que va a hacer es el fluido salir, porque no puede ser comprimido. Entonces dice, presión 1 es igual a presión 2. Y si sacamos la fórmula de la presión, nos dice que fuerza A sobre el área A es igual a fuerza B sobre el área B, porque las fuerzas que ejerce el agua siempre son las mismas, o las mismas que reciba en este caso. ¿Listo? Puede que las áreas varíen, o puede incluso que las áreas se mantengan y las presiones varíen, que es lo que me interesa. Entonces, ustedes se acordarán, o los que hayan ido a algún mecánico alguna vez, que hay un botoncito chiquitico en una pared que cuando lo presiona el mecánico sale una placa que va elevando el vehículo. Resulta que eso tiene este principio. Antes se hacía pues presionando una palanca que se elevara. Ahorita se hace es con un sistema mecánico que el sistema propio es el que varía la presión. ¿Listo? Entonces, yo meto una presión, y lo vamos a hacer acá en vivo. Bueno, la fórmula acá en vivo, perdón. Acá. Yo meto una fuerza de 1 a este lado. Voy a agarrar la imagen. ¿Listo? Yo meto una fuerza de 1 acá, fuerza 1. Ah, ahora. Cuando dice S se refiere a la superficie, ¿no? Es la misma área, no se preocupe. Yo meto, por ejemplo, una fuerza de 1, vuelvo y la embarro. 1 de fuerza sobre una superficie de 2. Y al otro lado tengo una superficie de 4. Vuelvo a utilizar la fórmula. Y quiero saber cuánta fuerza sale. Entonces, ¿qué puedo hacer? Despejo. 4 dividido 2. Bueno, paso este por acá, multiplicar, 4 dividido 2. Entonces tengo que X es igual, bueno, X es igual a 2. ¿Qué significa? Que si el área de acá es de 1, el área de acá es de 2, o sea, el doble, si yo meto una presión acá, va a salir el doble acá. Ahora, calculémoslo de otra manera. ¿Qué tal si el área que sale acá es de 10? Pues voy a tener 5 veces la fuerza que meta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si esta área es de 2, si esta área es de 10, y yo meto 1 acá, me va a salir una fuerza de 5. Ahora, entre más grande yo pueda hacer esto, pues mejor. Pero ahora digamos que en esa superficie yo hago 10 newtons de presión sobre 2 metros cuadrados. Y al otro lado, pues tengo una superficie de 8. ¿Qué va a pasar? Cuando yo haga 10 newtons de presión a este lado del objeto donde dice fuerza 1, voy a comprimir el agua, pero es que el agua no se comprime, lo va a elevar a este lado. ¿Listo? Si meto 10 newtons de presión acá y esta superficie es de 2 metros cuadrados y esta es de 8, pues acá van a salir 40 newtons. Es un beneficio muy grande debido a las compresiones del agua. Y no necesita nada más que la fórmula de la presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Presión 1 es igual a presión 2. ¿Listo? Eso es el principio de Pascal. Y la ley de Pascal es lo mismo, lo que les acabo de leer. Y ahora hay una problemática. Listo. Eso es cuando el tubo, eso se llama tubo en U, está cerrado. Pero ¿qué pasa si no estoy en un tubo en U, sino que estoy nadando? El agua ya dijimos que puede ejercer presiones. ¿Cómo yo calculo las presiones que están en mi cuerpo cuando yo me meto bajo el agua? Por ejemplo, lo que va a pasar es que vamos a hacer la siguiente cosa. Vamos a decir acá, decimos que la presión es igual a la fuerza, ¿cierto? ¿Y cuál es la fuerza que yo tengo cuando me meto al agua? Pues es la fuerza de la gravedad, la fuerza del peso, perdón, que la cual es masa por gravedad. Entonces ya tengo una separación acá. Ahora, si yo separo acá y digo que la masa es igual a la densidad por el volumen, porque densidad es igual a masa sobre volumen. Uy, me perdí. Densidad es igual a masa sobre volumen, perdón. Entonces yo puedo despejar la masa.
Si la masa es igual a densidad sobre volumen, y yo me trabé, Y por otra fórmula que vimos hace algún tiempo, vimos que el volumen es igual a A por H. Pues, ¿yo qué puedo hacer acá? O mejor dicho, pues, ya lo van a ver acá, ya lo reemplazo. Listo. Reemplazo acá la masa del volumen, ¿cierto? Tengo masa reemplazada por densidad por volumen, multiplicado por gravedad dividido el área. Y anteriormente, pues, habíamos dicho que el volumen es la siguiente. Por ejemplo, en un cubo. ¿Qué es el volumen? El volumen es, voy a terminar de dibujarlo. El volumen acá es A por B, que eso es el área de esta cara, multiplicado por la profundidad, por H. Por eso es A por B por H. Y ya reemplazo acá en la fórmula. Esto representa masa, pero densidad por volumen, lo puedo reemplazar el volumen por área por altura, y puedo quitar acá área con área. ¿Listo? Y me queda la presión del fluido, donde digo que si yo sumerjo un fluido en el agua, la presión a la que se va a ver experimentado en su entorno, en su superficie, en toda su superficie, va a ser igual a la densidad, ya vamos a ver de qué es la densidad, por la gravedad de ese objeto por la altura. ¿Listo? La presión en cualquier punto del fluido es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad del fluido. Acá está más claramente, no. ¿A qué se quiere referir esto? Es la densidad del cuerpo, ¿listo? Esa P en la fórmula es la presión igual a la densidad del cuerpo, que esa se consigue masa dividido volumen, como ya lo vimos, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura a la que esté sumergido. ¿Qué significa? Entre más altura, más presión va a tener el cuerpo. Y es de lógica, ¿no? Porque tengo esa columna de aire sobre el objeto, ¿sí ven? Más grande, se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque si bien las fuerzas que me aplican por los lados, pues son las que estén acá, las del agua, las que me aplican para arriba, se van a ver afectadas, estas que están acá, estas pequeñas moléculas, se ven afectadas por estas porque ahora les están ejerciendo una fuerza, y estas por estas, y estas por estas, por estas, por estas. Entonces lo que hago es sumar todas esas presiones sobre mi cabeza. Ya no son 5 litros de agua sobre mi cabeza, sino 80 litros de agua sobre mi cabeza. Cambia la cosa. Y por eso se definió que cada 10 metros, y esto no está acá en la plataforma, no está en la diapositiva, perdón, cada 10 metros que yo baje, voy a tener bueno, acá sería sumando, y voy a tener una atmósfera extra sobre mi cabeza. ¿Listo? Significa que la presión que ejercen 10 metros de agua sobre mi cabeza representan la misma presión a la que yo estoy sometido si estoy en la costa. ¿Listo? Ahí estaríamos, ¿no? Y eso pues es debido a que los gases tienen las partículas más diversas y los líquidos las tienen más juntas. Ahora, aunque hay unas pequeñas condiciones que son las propiedades de la presión de un fluido. Las fuerzas ejercidas por un fluido sobre las paredes del contenedor siempre son perpendiculares, ya lo dijimos. La presión del fluido es directamente proporcional a la profundidad del fluido y a su densidad. ¿Qué significa? A más densidad, más presión va a ser sometido el objeto, y a más profundidad, más presión va a ser sometido el objeto. A cualquier profundidad particular, la presión del fluido es la misma en todas direcciones. ¿Qué significa? Me voy a ver sometido a las presiones de estas partículas que están sometidas por estas y a las de abajo que están sometidas por las mías y estas. ¿Listo? Entonces estoy experimentando una atmósfera de presión en todas las direcciones. Listo. Eso ya lo habíamos comentado. La presión del fluido es independiente de la forma o el área de su contenedor. Ya lo habíamos comentado. ¿Listo? No importa si está en un triángulo o como si está en un cubo, en una pirámide, perdón, como si está en un cubo. Todas las presiones de ese mismo fluido van a ser iguales. ¿Listo? Ahora, ya habíamos hablado un poquito sobre la presión atmosférica.
Pero definamos un poquito mejor, porque dijimos, listo, la presión atmosférica son 101.300 pascales, y es lo que cae sobre mi cabeza. Pero hay definiciones un poquito más allá. ¿Listo? Una forma de medir la presión atmosférica es llenar un tubo de ensayo de mercurio, ese es el experimento de Torricelli. Luego, invertirlo en un tazón de mercurio para ver cómo se comporta su flotabilidad. Entonces tenemos que la densidad del mercurio es de 13.600. ¿Por qué el mercurio? Porque era exclusivo y todavía hoy en día es un material muy exclusivo. Entonces, si yo como científico trabajo con mercurio, es porque puedo tener un nivel adquisitivo. Pero pues también porque el mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. ¿Listo? Significa que por cada metro cúbico caben 13.600 kilogramos de mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos esta fórmula que aplica igual. Esa fórmula también aplica para los fluidos como para la atmósfera, porque recordemos que se refiere a la presión que recibe un objeto cuando está sometido a fluidos. ¿Listo? Entonces aplica exactamente igual. Y pues tuvimos la siguiente altura particular. El tipo dice, para yo obtener la nivelación con una atmósfera cuando meto el tubo de mercurio acá, tengo que mover el tubo 0,76 metros. ¿Listo? Y eso va a representar una atmósfera, perdón. Una atmósfera que son 101.300 pascales. De ahí sale, de esa multiplicación. Densidad del mercurio multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura a la que se nivela el mercurio del tubo con la del recipiente que está acá. ¿Listo? De ahí sale esta formulita que viene a representar cuánto vale una atmósfera de presión. Ahora, hay dos presiones, que no quiero que nos compliquemos mucho con esto. Listo. La presión absoluta es la suma de todas las presiones de un fluido y la atmósfera. Y la presión nanométrica es la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica. ¿Qué significa, en resumidas palabras? Que la presión absoluta es la real, la presión verdadera. ¿Listo? A menos de que uno no esté en la costa. ¿Qué significa? Si yo me pongo a hacer un experimento bajo el agua o me pongo acá nomás en un tazón a probar qué pasa, tengo mis cálculos mal, porque esa es solo la presión manométrica. Es la presión que yo veo de mi experimento si fuera aislado. Pero resulta que no solo la fuerza de gravedad afecta a saber si un objeto puede flotar sobre el agua o no. Tengo que tener en cuenta para la presión absoluta, la presión real, la atmósfera de presión que está sobre el objeto. ¿Listo? Es la única diferencia. Que si usted quiere tener la presión verdadera de un cuerpo, tiene que considerar la presión de la atmósfera. Nada más. Eso sería. Muy bien. Y por cada 10 metros que bajo es una atmósfera extra. Pues la presión anométrica, ya que hemos estado hablando, la del experimento aislado, presión absoluta, le sumo la atmósfera. Es un experimento más real. Ahora, principio de Arquímedes, considero que es una de las cosas que más se me ha dificultado en física, a mí personalmente. Lo vi cuando era muy joven, unos 8 años. Y hasta el día de hoy siento que todavía tengo vacíos con ese principio. Pero pues es bonito. ¿Listo? ¿Qué pasa? Es una hermosa imagen ver un viejito saliendo de una tina. ¿Qué pasa? El rey no sé qué, vamos a llamarle rey Felipe, porque se llamaron la mitad de los reyes del mundo. El rey Felipe le dice a este tipo griego, vea, me han dado una corona, ese es el viejito típico. Realmente no sabemos si fue así, pero es un relato bonito. El rey le dice, vea, me han dado esta corona, yo sé que usted es un sabio, que no sé qué, y usted ha hecho muchísima matemática porque el tipo era durísimo en matemática. Igual que Tales, durísimos en matemática y en geometría. Yo sé que usted es buenísimo, que es muy inteligente, y yo necesito saber si esta corona que me hicieron es de verdad.
Pero es que yo veo el material y yo digo, pues es completamente verdadero. Pero es que yo estoy dudando de la persona. Compruébeme usted, tiene 7 días y si no lo mato. Así era antes, o así lo cuenta el relato. Entonces el tipo se fue a meditar, y cuando se puso a bañarse en su tina, veía que cuando la tina cuando estaba completamente al ras, cuando él se metía, había un agua que se desplazaba, porque el agua no se puede comprimir. Eso no lo sabían en ese momento, obviamente. Y entonces él sale gritando por todo el pueblo, Eureka, que significa lo hallado, algo así. ¿Listo? Y ahí entra el principio de Arquímedes, que es el principio de la flotabilidad y de la sustentación. Dios mío, volvió a ver la pestaña. Principio de Arquímedes. Un objeto total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación, así se le llamó, hacia arriba, igual al peso del fluido desplazado. ¿Qué me quiere decir eso? Si yo meto un objeto de 2 libras o 1 kilogramo en un agua a ras, cuando yo lo sumerja, se va a desplazar un volumen de agua. Ese volumen de agua o esa materia de agua va a ser exactamente lo mismo que acabo de meter, porque cuando yo lo termine de meter en el agua el cubo, va a estar nuevamente a ras. Lo único es que hubo un agua que se fue. Entonces, ese volumen de agua es equivalente a lo que acabé de meter. ¿Listo? ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque al tipo se le ocurre, probablemente fue una mujer, luego si quieren hablamos de eso, al tipo se le ocurre decir, vea, agarre y meta en una balanza. ¿Cuánto pesa la corona? Lo que usted puede contar con la mano. Pesa 4 pepas de oro, por ejemplo. Y agarre y meta la corona en el agua a ras y acá también a ras. Se va a desplazar un volumen de agua. ¿Qué pasa? Ambas aguas tienen la misma cantidad, 10 litros, por ejemplo. Cuando usted meta las 10 monedas de oro y la corona, que no sabemos si es real, ¿qué va a pasar? Va a haber un volumen de agua que se desplace. Y el volumen de agua que se desplace es equivalente al volumen de oro que yo metí, independientemente de su forma. Lo que importa es que esa masa, si es, y aquí entramos con la densidad, el oro tiene una densidad específica, creo que era 23,2 kilogramos por metro cuadrado. El oro siempre tiene esa densidad sin importar su forma. ¿Por qué? Porque si se supone que estos son 4 piezas de oro, esta corona falsa, y tengo 4 piezas de oro, acá no importa la forma, lo que importa es la masa. Van a ocupar el mismo volumen por la misma masa. Van a ocupar 23 kilogramos en un metro cuadrado, si yo tuviera todos los 23 kilogramos de puramente oro. ¿Qué pasa? Meto 4 monedas de oro y meto esta corona que supone que es oro puro y 4 monedas. Cuando las meta, se va a desplazar un volumen de agua que es proporcional al volumen que deben ocupar esas 4 monedas, ¿cierto? Porque el oro, si es la misma materia, tiene un volumen definido, no va a ocupar otro volumen. ¿Qué pasa? La corona estaba hecha de latón con un recubrimiento de oro. Se desplaza una pequeña porcioncita de agua, a diferencia de acá, que el volumen que ocupaban que la densidad que tenían esas 4 monedas de oro era muy grande. Pues acá se desplaza mucha más agua que acá. ¿Qué va a pasar? Ambas siguen a ras. Pero ¿qué pasa? Que como el oro tiene una densidad diferente, esta pues desplazó muy poca materia y esta desplazó mucha. Significa que no tienen densidades iguales, por lo tanto no son materias iguales, son diferentes elementos. Cuando se eleva, significa que no son el mismo material, no tienen iguales densidades para desplazar iguales volúmenes de agua. Si fueran iguales, se mantendrían iguales, porque están ambos recipientes en la misma cantidad de agua, en la misma altura, pero son diferentes. ¿Qué pasó? Se descubre que la corona era falsa. ¿Listo? La fuerza de flotación del fluido desplazado.
Por acá nada. Ahora, más fórmulas. Cálculo de la fuerza de flotación o el principio de Arquímedes, como usted lo prefiera. La fuerza de flotación, Fb, se debe a la diferencia de presión que hay, porque recordemos la presión, la gravedad específica, la presión que sube, la presión que baja, entre ellas. Entonces, tenemos el cambio de la presión, que el cambio de la presión es igual a la fuerza de flotación dividido el área, la fuerza que manda. ¿Qué es el cambio de la flotación? Es presión 1 menos presión 2. ¿Listo? Ahora, ese, eh, voy a despejar la fuerza B y me queda A multiplicado por el cambio de presiones. Acá, A multiplicado por el cambio de presiones, si yo agarro esto, y recordemos que dijimos que la presión para la fuerza de flotación representa masa, densidad por gravedad por altura. Y el cambio, ¿cuál va a ser? Densidad final y densidad del fluido, perdón, y de altura 1 y altura 2. La gravedad no varía. ¿Listo? Ahora, acá, ya tenemos esto, lo separo, lo saco por aparte porque son constantes, las puedo separar, y acá dejo el cambio de altura. Y pues si yo agarro, se me fue si yo agarro esto, recuerden que representa F sobre densidad por gravedad representa volumen. Volumen es igual a A del área por altura 2 menos altura 1, donde volumen final es el volumen del fluido desplazado. ¿Listo? Significa que... de hecho creo que hice el experimento al revés, sí. De la corona era la que... no, al contrario. Esperen. Si ven que todavía me complico con este, es jodido saber cómo funciona esa densidad. Siempre me ha causado problemas, incluso a mí. Desplaza menos volumen, sí. No, sí, me había equivocado. Es la corona la que baja, porque el oro desplaza un volumen de agua muy grande. En cambio, la corona, como tiene una densidad diferente, desplaza un volumen muy pequeño. Aquí quedan... ¿o no? No, sí, lo había hecho bien, sí. Esperen. No, en las balanzas la que baja es el más pesado. Por supuesto. No, sí, es al revés. Acá van a quedar 9 litros de agua, que fue lo que desplazó un litro las monedas de oro por su densidad y su volumen. Y acá van a quedar abajo 9,5 litros de agua, porque no alcanza a desplazar un litro la corona falsa. ¿Listo? Ahí me había equivocado. Entonces, cuando miramos el volumen desplazado, yo puedo decir que si el volumen desplazado es equivalente a la fuerza de flotación, entonces significa que la fuerza de flotación es igual a la densidad final por la gravedad por el volumen final. ¿Listo? Y entonces estamos acá. La fuerza con la que yo empujo un objeto por medio de las presiones del agua está mediada por la presión con la que está el objeto y toda la masa con la que recae. Entonces, a medida que se hunda, a medida que se hunda, ese cambio de altura, pues va a estar determinado por la fuerza de flotación. ¿Listo? Si lo pueden ver por acá, donde voy a dejar esa fórmula, es equivalente a esta, porque recordemos que estamos mirando las presiones que se ejercen y al estar mirando acá, pues ya vemos las presiones que se ejercen por un desplazamiento. ¿Listo? Bien. Ahora, objetos que flotan. Cuando ya vamos a terminar, este es de hecho el último tema. Objetos que flotan. ¿Me falta recapitular algo? No. Pues que me haya equivocado y realmente es el mayor volumen que se desplaza acá.
Entonces, aquí queda menos agua que la que queda acá con la corona. Nada que decir. Objetos que flotan. Cuando un objeto flota parcialmente sumergido, hay una parte del objeto que queda sumergido, como en los barcos, la fuerza de flotación equilibra exactamente el peso del objeto. ¿Qué pasa? Hay una fuerza que viene para abajo, que intenta hundir el objeto, pero la fuerza de sustentación la equilibra. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué me dice? Que si esto equivale a la fuerza de flotación, y yo puedo decir que la gravedad, bueno, el peso, es equivalente a la fuerza de flotación para que flote, pues yo puedo determinar el siguiente factor. Densidad final por gravedad por volumen final por la densidad del objeto X por el volumen del objeto X por gravedad. ¿Listo? Y pues elimino estas dos porque están en ambos lados de la ecuación, no son necesarias. Y los puedo dejar así, objetos que flotan. Entonces, si el volumen final es el volumen del agua que se desplaza, water, desplazada, etc., la gravedad específica, volvemos a lo anterior, del objeto X está dada por, y volvemos con la misma fórmula. Lo único que necesito es que el resultado de P sub R, o de la densidad sub R, sea igual, igual o menor a 0,0. Si es mayor, el volumen no podrá ser sustentado. ¿Listo? ¿Qué es lo que me quiere decir con eso? Que el volumen del agua desplazada, si yo la divido sobre el volumen del objeto, si me da 0,0 o menor, puede flotar o puede aplicar la de la gravedad específica. ¿Listo? Y aquí estaría la fórmula más simplificada del principio de Arquímedes para los objetos que flotan. ¿Listo? Tiene que haber una fuerza que sustente, que se contradigan y se anulen. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Un momento. Listo. Nos queda el último tema, que pues como vieron es de una diapositiva, pero va complementado con la primera ley de la termodinámica. ¿Listo? ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. Va a pasar algo parecido acá con este concepto que es el caudal. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de líquido que circula en determinada área, o sea, por los tubos. O mejor dicho, el volumen de agua que circula. Entonces, ¿qué me dice? Es el volumen, Q, nos quedamos sin letras, Q es igual a el volumen sobre el tiempo. Y pues también lo puedo ver por esa sección, que el volumen en litros multiplicado por el área, el área del tubo, ¿listo? Del orificio del tubo. Ahora, continuidad. Siguiendo la ley 1 de la termodinámica, la materia que entra es la materia que sale. Puede que eso sea una pregunta, o de pronto para que lo tengan presente, pero, y tiene mucha lógica, si yo meto un litro de agua por un tubo, pues no puedo suponer que se van a quedar 3 gotas y va a ser 0,99 mililitros de agua. Tienen que salir 1 litro de agua sí o sí. ¿Listo? Entonces, llegamos al final. Resumen. Densidad, masa sobre volumen. Gravedad específica sobre el agua va a ser igual a la densidad del objeto sobre la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cuadrado. Presión es una fuerza aplicada a un área, fuerza dividido área. Presión sobre un fluido. Acá debía ser hecho una noción, y creo que anteriormente lo he nombrado mal, si llegaron a esta parte del video, los que están acá. A esta densidad se refiere a la densidad del líquido, ¿listo? Presión que puedo experimentar en un fluido
independientemente de cuál sea mi superficie o todo lo demás, si yo bajo determinada cantidad, voy a experimentar la densidad del fluido multiplicada por la gravedad por la altura a la que yo me encuentro. No importa si es la misma masa de agua, no importa en la forma en la que esté, a iguales alturas, en el punto en donde yo esté, voy a experimentar la misma presión. Eso lo aprovecha el principio de Arquímedes. ¿Listo? Y un pascal, que equivale a un newton sobre metro, y que una atmósfera vale como 101.300 pascales. ¿Listo? O 101.300 newtons por metro. ¿Listo? Caudal, lo que les había comentado, lo mismo que entra es lo mismo que sale, ley de la continuidad del caudal. Principio de Arquímedes, lo que me quiere decir que para que algo flote, tiene que sustentar la fuerza del peso de lo que está tratando de flotar. Llegamos a esta formulita de acá, diciendo que la presión, la densidad del fluido, multiplicado por el volumen del fluido, debe ser igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Se van a sustentar. ¿Listo? Según lo que vimos acá en esta partecita. Y nada más. Esa es la necesidad para poder flotar de cierta forma. Que la densidad del agua o la fuerza que puede ejercer el agua sea mayor que la fuerza. Uy, se produjo un error. ¿Me siguen viendo? Espero que sí. Hola, hola. Listo. Y para que algo flote se necesita que la densidad del líquido o la fuerza que puede ejercer el líquido, porque recordemos que aquí lo que hacemos es un intercambio de la fuerza de flotación por densidad multiplicado por el volumen. Eso sigue siendo la fuerza de flotación. Necesito que la fuerza de sustentación sea mayor o igual que la fuerza del peso del objeto que trata de, la fuerza de presión, perdón, del objeto que trata de hundirse. Porque recordemos que las fuerzas del peso van a estar divididas en el área del objeto que trata de hundirse. Principio de Pascal, la presión en todos los puntos de un fluido es exactamente igual, por eso presión 1 es igual a presión 2. El principio de Arquímedes, que la fuerza de sustentación, que es, esta es la misma que la de, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, se me perdió. Que la presión de un fluido, ¿listo? La presión de un objeto al estar metido en un fluido, es equivalente por acá. Bueno, equivalente se puede modificar como ya lo vimos. Pero, resumen rápido de fórmulas: densidad, masa sobre volumen, gravedad específica o cómo flotan los objetos o si pueden flotar, densidad del objeto sobre la densidad del agua, presión, fuerza sobre área, presión de algo que esté sumergido, la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Un pascal es igual a un newton sobre metro al cuadrado y una atmósfera es igual a 101.300 newtons. Ley de Pascal, presión 1 es igual a presión 2. Principio de Arquímedes, la fuerza de sustentación es igual a la presión del fluido, a la densidad del fluido, perdón, por la gravedad por el volumen del fluido. Esto tiene mucho sentido porque digamos que el mar es grandísimo, tiene mucho volumen y un barco es pequeñito, a pesar de que usted lo vea grande. En comparación del mar es pequeñito. Por lo tanto, la fuerza que puede ejercer la sustentación del mar es muy grande, a comparación de la que puede ejercer la presión que ejerce el barco. Y porque el barco la distribuye bien. En cambio, los pies tienen muy poca área y la presión se ve muy poco fragmentada. ¿Listo? Por eso se hunde una persona. Eso es todo lo necesario y por lo tanto, acá lo que vemos es o bien que la densidad de este objeto es menor que la del agua o igual que la del agua, por eso se colocan ahí, flota, como lo pueden ver, o directamente que la presión o las fuerzas que se pueden dividir sobre el área superficial de este objeto son equivalentes a la fuerza de sustentación que puede ejercer el agua, a diferencia de este que no tiene un diseño para la flotación, pues son unas tijeras,
Por lo tanto, la presión o la fuerza, mejor dicho, la fuerza que tiene el peso de ese objeto sobre el agua no se distribuye de igual manera. Por lo tanto, se hunde. ¿Listo? Además de que acá tiene un beneficio, está un poquito lleno de aire, porque ya está a acabar. Entonces, como se va llenando de aire, el aire también van a jugar dentro de la fuerza de sustentación, porque recordemos que el aire busca disiparse con el ambiente por las presiones y va a buscar liberarse hasta llegar a un punto donde se iguale presiones con el ambiente. Por lo tanto, el aire funciona también como fuerza de sustentación y ayuda a que siga flotando el objeto. ¿Listo? No habiendo dudas por el momento, damos fin a la sesión del día de hoy acerca de mecánica de fluidos, hidrodinámica, hidrostática. ¿Listo? Espero que les haya quedado todo claro, que hayan entendido bien, que por lo menos se acuerden de esta, que esta es muy importante, la fórmula de la presión, entiendan cómo funciona la densidad, cómo funciona la gravedad específica y a qué presiones se ve sometido un objeto bajo un líquido, un fluido, que sepan que los líquidos no pueden ser compresibles, por eso siempre la presión 1 es igual a la presión 2, y que las presiones que experimento bajo un líquido a iguales alturas son las mismas en todas las direcciones. Recibo de acá 80 newtons, de acá también, de acá también, de acá también, por lo tanto busca comprimirme. ¿Listo? Bien. Por eso fue que implosionó el submarino de los multimillonarios hace algún tiempo, no sé si se acuerdan. Pasó eso. Tenían tantas fuerzas, estaba tan mal diseñado que implosionó. Explotó para adentro, comprimiéndose. El principio de Arquímedes, que es el que está acá. Pero mínimo, esa FB tiene que ser igual a la masa por la gravedad del objeto que trata de flotar. ¿Listo? Bueno, masa por gravedad sobre el área que trata de comparar la presión. ¿Listo? Ahí lo que me trata de decir es densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido comparado con la masa por la gravedad dividido el área superficial del fluido. ¿Listo? Que tienen que sustentarse. Y acá importante, recuerden, la presión que yo estoy sometido cuando bajo en un líquido es densidad del líquido por la gravedad, por la altura a la que está el objeto sobre ese líquido. Entonces, nada, cualquier duda pueden comentarnos. Sería todo, pues yo les voy a enviar el taller, no quise poner ejercicios acá. Y ya. Listo. Fin de la sexta sesión de Física de Centro Universitario. Mi nombre es Joaquín Caicedo. Buen día.